בין קודש לחול אני חי עם האמת ש... Shalom, shalom a todos los que van entrando. Vamos a hacer lectura de la escritura de la Torá. Recordemos que comenzamos ya la semana, el día de ayer. Ayer fue el primer día de la semana. Y hoy vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1 de la Parashá 48, Shoftim, jueces. La Aliyá número 1 que va de Devarim, Deuteronomio 16-18 al 17-13. Vas a tener que hablar más fuerte. Así no. Se escucha así, pero una murmuración. De Darín. No sabía lo que iba a leer. ¿Querés que lo lea? 16 del 18 hasta el 17-13. ¿Eh? No se escucha más fuerte que yo. Bueno, dale. Bueno, ¿ya? ¿Vamos a comenzar? Sí, esperemos que chiste. Es que tenemos que bajar mucho porque es muy larga la página. Amén. Vamos a dar comienzo entonces con la lectura de la Torá. En este nuevo comienzo del ciclo de la porción 48, Shoftim, jueces. Hoy la Aliyá número 1 que va de Deuteronomio 16-18 al 17-13. Y como siempre damos gracias al Eterno por habernos permitido tener las escrituras, tener su palabra, tener su verdad en nuestras manos. Igualmente tener acceso, porque hoy en día ya ahí, como ven, tenemos internet, tenemos distintos medios para tener las escrituras y las distintas inclusive versiones, las distintas traducciones. Así que le tenemos que dar gracias al Eterno por esta gran bendición de tener su palabra entre nosotros. Entonces vamos a dar gracias al Eterno por la Torá. Hacemos la bendición de la Torá, que la hacemos siempre en hebreo, y después hago la traducción al español de lo que estamos diciendo. Amén. No, no puedo porque no tengo. Perdón. Lo comparto primero. Ahora sí, vamos a hacer la bendición de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato,
Baruch atah Yud-Hed Vad-Hei Noten HaTorah. Bendito seas tú, Yud-Hed Vad-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Hed Vad-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén. Disculpen a la gatita de fondo. Amén. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer lectura de, como lo decía Marcelo, de la Villa número 1, correspondiente a la parashá Shoftim, que se encuentra en Deuteronomio 16-18. Arrancamos desde ahí y va hasta el capítulo 17, verso 13, para quienes puedan buscar en su casa y acompañarnos con la lectura. Yo voy a hacer la lectura de la versión de una Biblia BTX, cuarta edición. Es lo mismo si lo hacen con la Biblia que ustedes tengan en sus casas. Amén. Y nos dice así, palabra del Eterno. En todas las ciudades que Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, te dé para tus tribus, pondrás jueces y procuradores, y juzgarás al pueblo con justo juicio. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, ni recibirás regalos, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, te da. No plantarás árboles para Aserá, ni ninguna clase de árbol junto al altar que le hagas a Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, ni te erigirás estatuas, cosas que Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, aborrece. No sacrificarás a Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim. Si en alguna de las ciudades que Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, te da, es hallado algún hombre o mujer que hace lo malo ante Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y te fuere dicho, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás entonces a ese hombre o esa mujer y los lapidarás con piedras y morirán. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano del pueblo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Yud-Heh-Vad-Hei, tu Elohim, haya escogido, e irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás
y te indicarán el resultado del juicio, y harás según la sentencia que te hayan declarado desde el lugar que Yud-Heh haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Yud-Heh tu Elohim, o al juez de tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel, y todos los del pueblo oirán, y atemorizados no procederán más con soberbia. Amén. 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 Bien, como vemos, tenemos muchos temas bastante importantes en la primera aliyah, en la primera lectura que hacemos, ¿no es cierto? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es con respecto a los jueces que el Eterno estableció. Es decir, tenemos que aprender y comprender que son porque el Eterno los escogió. Acá lo que también nos nombra, ¿no es cierto?, nos menciona en algo muy importante, que se debía nombrar, ¿no es cierto?, estos procuradores, y que juzgaran de acuerdo a la ley, es decir, de acuerdo a las escrituras. Esto es que hicieran un justo juicio. También nos habla, ¿no es cierto?, sobre los tipos de idolatrías que tenemos. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estoy dando aquí un pantallazo para lo que vamos a hablar hoy en día. También nos habla de los sacrificios, cuáles son los sacrificios que se deben presentar ante el Eterno. Nos dice en el capítulo 17 que no se debían sacrificar corderos o bueyes mutilados o con defectos. ¿Qué representa esto en la escritura? Recordemos que esto representa que tiene alguna falla, que tiene alguna falla, es decir, que tiene algún defecto, es decir, que no es apto para el Eterno, no es perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que debe ser justo el sacrificio para el Eterno, porque lo pide sin mancha, sin tacha. Recordemos que quien fue nuestro Cordero Perfecto es Yeshua, y Él vino a enseñarnos cómo caminar en Torah. Entonces a eso se está apuntando esta parte, ¿no es cierto?, con respecto a los sacrificios. También, bueno, nos sigue mencionando con respecto a las adoraciones, a los tipos de idolatría, ¿no es cierto?, que hasta hoy en día continúan y aún los tenemos. Y otro también muy importante es decir, cómo debían ser los jueces, ¿no es cierto?, y que hoy en día aún tenemos, no hay sacerdotes levitas, porque el tipo de sacerdocio cambió a un orden de Melquisedec. Entonces eso es lo que también debemos comprender, que ya lo venimos hablando de las anteriores parashot, ¿no? Sí, justamente quería leer, quería traer referencia, porque esto de poner jueces, acá Moshe lo estaba diciendo, ¿no es cierto?, eran aquellos quienes iban a impartir justicia en el pueblo de Israel, pero esto lo toma de lo que fue aquel consejo de Yitro, cuando vio a Moshe bastante apavorido con la cantidad de gente haciendo cola para preguntarle, para solicitarle guía, ayuda. Entonces es muy interesante cómo la palabra nos muestra que ese consejo que fue recibido por Moshe tiene también, digamos, un eco muy grande, digamos, se ha producido algo muy, muy interesante que después el Eterno mismo lo prueba,
Recordemos que Yitro para este momento había hecho toda una transformación. Yitro era el suegro de Moisés, y él se había transformado, había hecho una teshuvá genuina. Recordemos que este teshuvá, justamente en esta época que nosotros estamos haciendo, justamente tenemos que ponernos a hacer teshuvá, regresar. A ver, uno dice en el lenguaje, la traducción es regresar, pero es más profunda la palabra, ¿no es cierto? El regreso ese es una transformación, es volver a la senda antigua, es arrepentirse de nuestros pecados, caminar en rectitud. La palabra teshuvá es un arrepentimiento genuino. Recordemos que para hacer un arrepentimiento genuino, en el Éxodo 18, 1, 18 nos habla sobre eso, que en el 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo. Recordemos, bueno, ahí habla justamente del consejo que le dio Yitro, pero Yitro, recordemos, un poco antes de esto, había escuchado de Moshe, había escuchado gracias a las maravillas que el Eterno había hecho, y que Moshe, su yerno, era ese intermediario, entre el Eterno y el pueblo de Israel. Y entonces es lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una teshuvá genuina. Recordemos, tenemos que primero escuchar al Padre, escuchar la palabra, que es lo que hacemos y le traemos a ustedes, escuchar lo que el Padre quiere de nosotros, prestar atención. Esa palabra que nosotros decimos escuchar en el hebreo es Shema, pero es Shema, es Shema, pero la palabra Shema no es solamente escuchar por oír y listo, es escuchar y actuar y hacer algo en consecuencia de lo que estamos escuchando. Entonces, a eso llamo, y a eso acá quería demostrar Moshe esto, justamente que el Eterno había aprobado ese consejo de Yitro, y Moshe lo iba a poner en práctica gracias al Eterno, y el Eterno le estaba ordenando que sí lo haga, que ponga esos jueces para todo lo que sucediera, para regir al pueblo de Israel. Ahora, esos jueces, ¿qué leyes estudiaban? Esos jueces, ¿con qué impartían justicia? ¿Con su uso de razón? No, ellos impartían justicia, y justa justicia, dice, justamente con las leyes de la Torá, con las leyes de las Escrituras, que son todo este resumen de este compendio que estamos leyendo en Deuteronomio. Moshe acá está recordando y analizando todo esto, ¿no es cierto? Y está trayendo de nuevo todo eso. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que primero tenemos que hacer una teshuvá, tenemos que aprender de las leyes, tenemos que escuchar lo que el Eterno quiere para nosotros, cómo quiere que seamos, para después ponerlo en ejecución, en nuestras vidas, ponerlo en práctica. Yo no me levanto como juez, porque no somos jueces, no hemos sido llamados a ser jueces. En aquel momento había personas que sí, pero esos jueces, ¿qué hacían? Impartían justicia por medio de las Escrituras. Ellos veían un caso, aparte de ser, recordemos que estos eran jueces escogidos especialmente porque tenían sabiduría, tenían entendimiento, y ahí nos explica perfectamente que iba a haber casos que no iban a ser podido responder, no iban a encontrar respuestas en los jueces tenían que llevar ese problema a los sacerdotes, levitas. Los levitas eran aquellos quienes más profundamente estudiaban y vivían día a día con la Torá en las manos. Ellos iban a resolver los problemas más complicados. Entonces, así nosotros hoy, si bien no somos jueces, ya no hay jueces como en aquella época, teniendo el contexto en el que estamos viviendo. Pero si un hermano viene y te reprende y te dice: mira, hermano, usted sabe que eso, lo que usted está haciendo, no está bien. El Eterno no quiere esto. Las Escrituras nos muestran que esto está mal. Entonces ahí vemos la justicia
y nosotros tenemos que aplicarla, y tenemos que aplicarla con nuestros hermanos. No podemos hacernos hacer silencio de lo que está sucediendo, porque al hacer silencio las escrituras nos muestran y nos enseñan que nos hacemos cómplices de ese pecado, nos hacemos cómplices de nuestros hermanos. Entonces nosotros tenemos la obligación de llamar la atención, de hablar con el hermano, pero acá bien Moshe lo explica perfectamente cómo tiene que ser eso, ¿no es cierto? Leemos un poquito más adelante y explica perfectamente. Es primero llamarlo, tener testigos de lo que está sucediendo, primero hablarlo en privado, después las escrituras nos muestra que tenemos que llamarlo junto con testigos y exponerlo, y ya si después sigue pecando, sigue haciendo y no corrige su camino, ya ahí sí exponerlo, y al quedar expuesto queda, como dice la palabra en muchas ocasiones, cortado, queda fuera de la congregación. Pero nosotros, si bien nos dice la palabra que no somos llamados a ser jueces, que no debemos juzgar, no, nosotros no damos sentencia, pero sí debemos ayudar a nuestros hermanos a que no caigan en pecado. No podemos quedarnos callados porque nos hacemos cómplices. La palabra nos hace pecadores. Amén. Algo que quería agregar para que se comprenda un poquito mejor, porque muchos pueden pensar, bueno, no, entonces nadie me puede, si ya no somos jueces, ya no me puede nadie juzgar. Pero sí, porque nosotros no somos lo que explicaba Marcelo, es que nosotros no somos los que juzgamos, sino quien juzga es la palabra. Es decir, hoy en día quienes nos pueden juzgar con justo juicio, como lo era en esa época, no se han levantado jueces como en esa época, no hay sacerdotes levitas como en esa época, porque el sacerdocio cambió, y el sacerdocio cambió al orden de Melquisedec, ¿no es cierto?, como lo menciona en el libro de Hebreos. Es decir, Yeshua, Jesucristo, como lo hemos conocido, es ahora el sumo sacerdote, y para siempre hizo una nación, nos hace una nación por medio de él, de reyes y sacerdotes. Es decir, si somos así, entonces podemos juzgar a nuestros hermanos, pero con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? No es lo que a mí me parece que está bien, sino lo que dice la Escritura que está bien, que es lo correcto. Entonces, así como lo dijo Jesús, que teníamos que no se nos permite, ¿no es cierto?, decir al hermano, ¿no es cierto?, que tiene, estoy parafraseando el versículo, cuando les dice, ¿no es cierto?, que no juzgues a tu hermano porque tiene una paja en el ojo. Le dice, ve primero y saca la viga que tienes en tu ojo, y luego ven y corrige. Entonces, nos está Jesús, ¿qué está diciendo en este momento? ¿Está diciendo que no juzguemos al hermano? ¿O nos está diciendo que primero debemos ser rectos, como lo dice la Escritura, primero debemos corregir nuestras vidas para después corregir a los hermanos? ¿Qué nos está diciendo realmente? Porque el verso continúa. Muchos se toman con ese verso, sacándolo de contexto, y lo cortan y dicen, bueno, viste, no podés señalarme o no podés decirme nada porque Jesús dijo que no lo digas. Y no dice eso la Escritura. ¿Lo encontraste? Sí, ahí justo estoy buscándolo, pero lo que pasa es que lo encontré cortado. Dame un cachito. También cortado. Sí. Está en Mateo, ¿no? Si no me equivoco. Mateo 7. Algo me acuerdo. Entonces, se nos... Claro, porque ahí dice, desde el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo
de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Me pasé. Veamos qué es lo que nos está diciendo realmente aquí el pasaje, ¿no es cierto? ¿Qué nos vino a decir y a enseñar el Mesías? ¿Algo que no estaba en la Torá? No, algo que sí estaba en la Torá. ¿Qué es lo que Moshe había indicado? ¿Cómo debían ser los jueces? Que debían juzgar con justo juicio. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo Yeshua, el Mesías? El Cordero Perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Que vayamos primero, quitemos esa viga que tenemos en nuestros ojos, es decir, que primero corrijamos nuestra vida para recién venir a corregir a nuestros hermanos. Entonces, se les permite a aquellas personas que están enseñando o ministrando juzgar a los hermanos o hablarles, y no solamente a aquella persona que está predicando o enseñando, sino también vamos a ser corregidos por algunos hermanos, pero siempre y cuando sea con la palabra. Es decir, no puede venir un hermano a decirme que está mal lo que estoy haciendo y eso no está escrito en la palabra. Ahora, si está en la escritura y me está corrigiendo, porque eso es lo que Yeshua nos está diciendo, que corrijamos nuestra vida primero y que corrijamos con justo juicio, es decir, de esa manera vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Cuál es el justo juicio? La palabra del Creador, su escritura. Entonces, ¿qué se les pedía tanto al levita como a los jueces que sean observadores de la ley? De hecho, acá nos dice en el capítulo 17, en el verso 11, dice, actuarás según la ley y según el juicio que te digan. Entonces, el juicio que debe ser dictaminado hoy en día por las distintas congregaciones debe estar conforme y de acuerdo a la escritura. Entonces, hoy en día está muy confundido ese tema y se lo toma así de que, bueno, no, ya no me puedes juzgar porque Jesús dijo que no, y esto es sacado de contexto, esto es porque no terminan de leer y de comprender, y porque no se ha hecho una lectura de la Torá. ¿Cuánto hemos empezado y venimos, ¿no es cierto?, de las distintas doctrinas del cristianismo, donde no se leía la Torá. Y si se leía la Torá era para algunos temas y nada más, pero o sacado algún versículo y sacado del contexto y nada más, pero nunca se hacía un estudio profundo de la Torá. Hoy en día que hemos despertado, que estamos viendo, hemos despertado a esta verdad, ¿no es cierto? Vemos con otros ojos ahora el brisa de allá. Ahora comprendemos a qué vino el Mesías. Amén. Amén. ¿Puedo agregar una cosita más? Amén. Claro, porque después otra de las cosas que también Rab Shaul decía lo mismo. Hay mucha gente que se confunde y dice que Pablo cambió las escrituras, armó doctrinas aparte, pero sin embargo él nos muestra que no, que tenían que ser justos y tenían que ser oidores y hacedores de la ley. ¿Cuál era la ley? La ley justamente que nos muestra su palabra. Pero se me perdió el versículo. Claro, porque está acá, sí, pero me encuentro bien Romanos 2. Romanos 2:13. Si bien tenemos que leer del 12, porque todos los que sin ley han pecado,
sin ley también pecarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ahí justamente Pablo está diciendo perfectamente, todo el mundo habla que Pablo decía que no, ya la ley quedó abolida, ya la ley ya es maldición. Sin embargo, en Romanos 2:13 nos muestra claramente que tenemos que ponerla por obra. ¿Quiénes serán justificados?, dice Pablo. Los hacedores de la ley, no los oidores. Por eso es lo que decía también hace un rato en el Shema. Es escuchar y obedecer, escuchar y ponernos en práctica, ponernos a obrar, a trabajar. No podemos solamente escuchar y alimentarnos de sabiduría y nuestra vida sea un desastre. ¿Cómo voy a ir a corregir a un hermano si yo soy hipócrita? Yo tengo que caminar en rectitud para corregir a un hermano, para ayudarlo, porque eso es lo que debemos hacer, ser siervos, ayudar a los hermanos a caminar en rectitud, a que no se pierdan. Entonces nosotros tenemos que juzgar, tenemos, no como en aquel momento, pero sí lo tenemos que hacer, sí tenemos que ayudar. Pero ya lo dijo nuestro don Yeshua y Pablo con esto lo reafirma. Nosotros no podemos ir a corregir si nuestra vida es un desastre. No podemos ir a corregir a nadie si tenemos la viga en nuestro ojo. Estamos encontrando los mínimos detalles en nuestros hermanos y quizás nosotros no lo ponemos en práctica con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, cuando vamos por la calle. Todas esas cosas nosotros tenemos que ponerla en práctica, porque ¿de qué sirve tratar de corregir a un hermano y cuando el hermano o cualquiera que haya escuchado la corrección nos ve a nosotros haciendo lo mismo? Es más, hacemos que más nosotros, los que llevamos la palabra, los que estamos queriendo difundir el Evangelio, hacemos que las personas piensen mal del Eterno. Amén. Amén. Bien, algo también muy importante y que no lo vamos a dejar de lado es con respecto a los tipos de idolatría que hay, ¿no es cierto? Donde nos dice desde el verso 21, desde el 16-21, y nos dice así, que no plantarás árboles para Aserá, ni ninguna clase de árbol junto al altar que le hagas a Yud-Heh tu Elohim, ni te erigirás estatuas, cosas que Yud-Heh tu Elohim aborrece. Hoy en día lo vemos y de hecho hemos venido de donde practicábamos todas estas cosas, pero desconociendo su origen, desconociendo que eso estaba mal. Y muchos que por más que se han despertado, ¿no es cierto? O sea, es decir, no es que han despertado, sino que se les ha revelado la verdad, que se les han dicho, no, el árbol ese que estás poniendo en tu casa significa tal cosa, viene de tal adoración pagana, que bueno, ya la mayoría conocemos, ¿no es cierto? Los árboles que se ponen, ¿no es cierto?, para Navidad, la mayoría debe conocer ya los orígenes de esto. Pero cuando uno va y predica y menciona esto, dicen en su mente, en su corazón, dicen, no, sí, pero ya sé, conozco todo, pero yo no lo estoy haciendo con esa intención, yo no lo hago para eso, yo lo hago para adornar, y no lo hago con esa intención, y el Señor conoce la intención de mi corazón. Cuando decimos esto, es porque desconocemos la Escritura y estamos yendo en contra de la palabra del Creador. Es decir, es lo mismo
que si alguien dice, bueno, yo voy a adorar a Dios con esta estatua, el Señor sabe, yo ya sé y el Señor sabe, conoce mi corazón, que yo creo en Él, no en la estatua, pero yo lo voy a adorar por medio de esa estatua y yo voy a tener esa estatua adorándole al Señor. ¿Estamos o no estamos yendo en contra del Eterno? ¿Estamos cometiendo el acto de idolatría o no? ¿Estamos adulterando en nuestras vidas, en nuestro corazón? Por supuesto que sí. Y estamos violando el mandamiento más importante, de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Si yo tengo un pie afuera en el mundo y un pie adentro, no puedo servirle al Eterno. El Eterno no quiere así. Él nos dice, no podemos tener dos dioses, no podemos servir al mundo y servirle a Él. No podemos servir a dos dioses. Porque aquella persona que tenga dos señores, que tenga dos dioses, aborrecerá a uno y amará al otro. ¿O no nos dice así su palabra? Estoy parafraseando los versículos, pero nos dice así la Escritura. De hecho, el Eterno sí ya conoce y Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y a pesar de esto, a pesar de todo esto, estableció mandamientos y estatutos a pesar de que Él ya conoce nuestra mente, nuestra intención, nuestro corazón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, pero el Señor ya conoce lo que yo hago, lo que no lo adoro porque porté esa estatua, pero yo la tengo y lo adoro? Él conoce la intención, yo voy a poner ese arbolito porque no lo hago con esa intención de hacer un ritual satánico. No necesitamos hacer un ritual satánico. Ya con tener todo este tipo de cosas, ya pertenecemos a ese grupo. Ya pertenecemos al enemigo, ya pertenecemos al mundo, a lo que es pagano, a lo que no procede de su palabra. Si Él fue bien claro en su escritura, no plantarás árboles para Aserá, no harás altares, ¿no es cierto?, para otros dioses, no erigirás estatuas, no pondrás estatuas. Si nos está diciendo, a pesar de que ya conoce nuestro corazón, por algo es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más, como decía Marcelo, Shema, es decir, escuchar y obedecer. Es eso tan simple, pero queremos siempre torcerlo y amoldarlo a nuestras vidas, solo porque se ve bonito o porque los demás lo hacen. Y no solamente es esto, sino que también más adelante nos habla de otro tipo de adoraciones. Nos dice así: si en alguna de tus ciudades, en el 17.2, en Deuteronomio 17.2, para aquellos que van entrando, ¿no es cierto? Si en alguna de las ciudades que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te da, es hallado algún hombre o mujer que hace lo malo ante Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, quebrantando su pacto. Miren lo importante que es quebrantando. Yo quebranto un pacto del Eterno, del Creador, cuando yo hago ese tipo de cosas. Dice, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o ante la luna. Recordemos que el Eterno puso todas las lumbreras, creó todas las cosas por una razón, para señalar los tiempos, para indicar las fechas, las estaciones, los días, no para que le adoremos. ¿No les parece curioso que cuando estamos en Shabbat, cuando entramos al Shabbat, entramos cuando ya no hay sol? ¿Por qué sucede eso? Y eso es escritural. Esto sí está en la escritura. ¿Cuándo comienza el Shabbat? ¿Cuándo comienza el día del reposo? Cuando ya a la caída del sol. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere que adoremos al sol. Quiere que guardemos su santo reposo, su Shabbat, para entrar
en intimidad con nuestro Padre, con Él, y no con el sol, porque ahí nos estaríamos haciendo una deidad. Entonces pensemos, razonemos, recordemos que fue cambiado por Constantino el día de reposo al domingo, en adoración al sol. Entonces pensemos, ¿por qué el Shabbat comienza cuando es la caída del sol, cuando ya el sol no se ve? Porque el Eterno no quiere que estemos adorando esto, y de hecho lo es bien claro, lo deja bien claro, nos dice, y que no le prestemos culto ni al sol ni a la luna, otro tema muy importante. Por eso que traía, no sé si se alcanza a ver acá la imagen de la luna, salgo yo chiquita ahora, Sí, pero si mi marido lo permite, que pueda agrandar la imagen. ahí vamos. Bueno, no sé, tampoco nos alcanza a ver. Bueno, ¿qué les hace, pensar esta luna? La mayoría la debe conocer esta imagen, debe conocer dónde está esa luna y de dónde viene. Viene del Islam. Entonces, pensemos algo. En su palabra, en la escritura, que nos dice el Eterno, que no le adoremos ni al sol ni a la luna. Y muchos vamos a decir acá, no, pero bueno, a la luna, ¿de qué manera le adoramos a la luna? Mire, nosotros empezamos, no hace mucho tiempo, saliendo, ¿no es cierto?, del todo el sistema, ¿no es cierto?, de idolatría, de todos los temas que habíamos aprendido en el mundo, de paganería, ¿no es cierto?, sacando de nuestras vidas todo eso que al Eterno no le agradaba, como el árbol de Navidad, las fiestas, ¿no es cierto?, la adoración al Dios Jano, que era el 31, el 1 de enero, perdón, también sacando, ¿no es cierto?, el domingo como día de reposo y poniendo en nuestras vidas el Shabbat, que ese era el día de reposo. Entonces venimos de un mundo que estaba lleno, plagado de idolatría, y sin darnos cuenta terminamos también volviendo a caer en algo que no habíamos comprendido, que no se nos había despertado y revelado, y bueno, gracias al Eterno pudimos ver y pudimos comprender también todo este tipo, ¿no es cierto?, todos esos tipos de idolatría. Volviendo al tema de la luna, de qué manera nosotros, si ya habíamos despertado, si estábamos caminando en Torah, de qué manera adorábamos la luna cada comienzo de mes. ¿Por qué les digo esto? La mayoría debe comenzar seguramente el mes, y no los estoy señalando ni los estoy acusando de idólatras ni nada de esto, sino que yo también lo he hecho y les estoy mostrando de donde el Eterno nos ha sacado, y de lo que el Eterno puso en nuestro corazón, y de lo que el Eterno nos mostró por medio de su palabra, que nos mostró que no debíamos adorar la luna. Y digo, ¿cuándo adorábamos la luna nosotros? Empezábamos nuestro rojo con la silla de la luna, observando la silla de la luna, y salíamos todos. Me acuerdo que salíamos y estábamos pendientes de ver la luna para saber cuándo comenzar, porque nosotros habíamos abrazado con tanto amor, y la mayoría, las escrituras, sabiendo y conociendo, ¿no es cierto?, todo esto, todas estas cosas que el Padre nos va revelando. Entonces creíamos que el mes comenzaba con la silla de la luna, porque se nos había traído la historia de los testigos que observaban, de los dos testigos que observaban la luna para indicar el comienzo del mes. Esa historia, que en la Biblia no se encuentra, muchos les van a decir, sí, están los dos testigos del Apocalipsis, pero los dos testigos del Apocalipsis no se está refiriendo a la observancia de la luna. Los dos testigos del Apocalipsis
se refiere, ¿no es cierto?, a los dos testigos que van a estar frente al Eterno, es decir, a las dos casas, a los dos pueblos, y esto ya lo hemos visto, ya lo hemos comprendido, lo hemos entendido. No se está refiriendo a los observadores de la luna. De hecho, el Eterno no nos quiere así, no nos quiere observantes de los astros para idolatrarlos, porque terminábamos sacando fotos y viendo y celebrando que ya habíamos comenzado. Hasta, miren, nosotros hicimos un cartelito con la luna, con la astilla de la luna. Me acuerdo que cuando celebrábamos Rosh Hodesh, ponía Rosh Hodesh, hacía cartel, los ponía por todos lados, en las redes, en mi casa, en las paredes, ponía la astilla de la luna, porque la astilla de la luna simbolizaba también el shofar, porque la astilla de la luna también simbolizaba una espada. Y bueno, cuántas cosas, todas esas cosas eran sacadas del Talmud. No estaban en la escritura. Y no estoy diciendo y no estoy satanizando con esto a todas las historias que hay en el Talmud. Puede que sí sea cierto la historia de los dos testigos que observaban, que salían a observar, ¿no es cierto?, para ver la astilla de la luna, que lo hacían en el Sanedrín en aquel tiempo. Pero más allá de que esta historia sea cierta o no, analicemos de dónde comenzó, de dónde vino. Nosotros encontramos, estuvimos investigando ese tema porque nos llamó la atención y dije, ¿qué? Estamos adorando a la luna y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, estuvimos investigando, Marcela también nos ayudó bastante, ella investigó bastante, también un estudio que vimos de la hermana Liliana Hunter nos hizo investigar y nos hizo despertar a esta verdad. Y bueno, encontramos varias páginas, encontramos 2 páginas principales donde hablan también de estos temas, donde le rinden culto a las huestes celestiales. Lo van a encontrar en internet, y esta historia viene, les voy a contar así a grandes rasgos porque es mucho el material que tenemos, es para un estudio, en realidad para hacerlo en un estudio completo, pero les voy a contar así a grandes rasgos. Viene de una persona, de un hombre que fue capturado por musulmanes, fue así, fue por musulmanes, fue capturado. Es de ahí de donde sale la secta de los caraítas. Y este hombre, que se llamaba Anat Ben David, en el año 766 es cuando es capturado. Ellos ya adoraban en el Islam, es decir, adoraban, porque bueno, esto lo saqué, esta imagencita de la luna, la saqué de ahí, del Islam, la mayoría conocerá eso. Y es la misma luna que nosotros observamos observábamos para los ojos de ellos. Bueno, este hombre, es decir, por miedo, ¿no es cierto?, a morir, es decir, implantó esto de la observancia de la luna, lo adoptó como de ellos, ¿no es cierto?, como propio, y también porque para salvar su vida, es decir, adoptó también costumbres del Islam. Entonces, de ahí arranca toda esta historia de la adoración a la luna y de observar los comienzos de Rosh Hodesh con la observancia de la luna. Entonces, algo que tenemos que aprender a hacer es a aprender a observar los comienzos de mes como lo manda la escritura. La escritura es muy bien clara, nos señala que en luna nueva, la luna nueva que nosotros conocemos no es la astilla de la luna, sino es cuando no hay luna, cuando la luna no se puede ver. Lo mismo que cuando comienza el Shabbat, cuando el sol no se puede ver, cuando la luna no se puede ver, es cuando comienza el mes, porque el Eterno no quiere que estemos adorando a la luna, ni a la luna, ni al sol. ¿Me permitís un comentario? Amén. Una cosita importante que podría ayudar también
mucho, recordemos que la entrada al tabernáculo era hacia el este. Así que las personas que querían entrar al tabernáculo, que ingresaban al tabernáculo, le daban la espalda al sol. Esto no es casual, no es un capricho que el Eterno lo puso y listo. Nosotros para entrar en el tabernáculo, en los pactos, en la presencia del Eterno, tenemos que darle la espalda al sol. Tenemos que darle la espalda a las cosas del mundo. Y una de las principales que hoy nos llevan hacia ir en contra del Eterno es justamente dejar el día de descanso por el primer día de la semana, por ese famoso domingo dominical, ese día de reposo dominical creado, como decías vos, por Constantino, del Dominus Invictus, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que guardan el domingo y van a misa y se sientan en las iglesias, en los cultos con los pastores y están adorando al sol, dándole la espalda a la entrada del tabernáculo. Entonces, ¿están cayendo en idolatría? Claro que sí, están cayendo en idolatría. Entonces, es un pequeño detalle que el Eterno nos dejó hasta en el tabernáculo, cómo tenía que estar construido y hacia dónde y cómo, dándonos referencia que nosotros tenemos que dejar el mundo, dejar todo lo que está afuera, darle la espalda al sol para ingresar en su presencia. Wow, yo la verdad que cuando lo comentabas vos recién se me venía a la mente eso y todo. Justamente, no me acuerdo, fue el fin de semana que estuvimos en una charla comentando, o el anterior, también recordemos lo que sucedió con Moshe y el becerro de oro, lo que sucedió con Jeroboam y los becerros. Todo eso causó división. Adorar al Eterno como a nosotros nos parece causa división y nos separa del Eterno, nos separa de su presencia. Moshe y todo Israel estaba ahí en el monte Sinaí, subió Moshe y esperaban, pasaron 10 días, 15 días, 20 días. No, Moshe ya se murió, ya. Moshe ya no va a bajar, no llevó comida, no llevó ropa, no llevó nada. Vamos a adorar al Eterno. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? No sé. Haremos como nosotros creamos. Y confeccionaron un becerro, porque así lo hacían en Egipto. Lo último que ellos tenían de que se acordaban era como lo hacía Egipto. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer, pero adoramos al Dios que nos sacó de Israel. Pero le construimos una imagen. Y así sucede hoy en día. No podemos, una vez que empezamos a caminar en la Torá, en las Escrituras, no podemos hacer lo que a nosotros bien nos parece, si no tenemos que obedecer lo que el Eterno quiere, ser obedientes. Nos cuesta muchísimo, pero tenemos que ser obedientes. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, así es. Es algo que nos cuesta, pero porque el mundo tiene la mente muy cauterizada con todo este tipo de idolatría, de adoración, y el Eterno por algo se para y señala en su escritura y dice que no adoremos ni al sol, ni a la luna, o el ejército de los cielos. Y cuando también mencionan en otras versiones, lo debe mencionar de otra manera, no sé si tenés tu Biblia ahí para que lo leas, en 17:3. Es decir, sí, que nos está prohibiendo el Eterno, todo lo que está en el cielo. ¿De qué manera adoramos, no es cierto, a las huestes celestiales, a todo lo que está en el cielo? Y de las maneras que ya conocemos, bueno, lo he traído acá, puesto acá otra imagen,
la mayoría conocemos, ¿no es cierto? Esto también es un modo de adoración a las huestes celestiales, a la observancia de las estrellas, pero para los famosos signos zodiacales, para si se alinearon o no los planetas, si tal persona, no sé, tiene, porque venimos del mundo donde la mayoría conocemos esas cosas. Hemos nacido en tal fecha, bueno, pertenecemos a tal signo zodiacal. No, no le pertenecemos a ningún signo zodiacal, le pertenecemos al Eterno. No le pertenecemos a ningún signo zodiacal, no le pertenecemos a las constelaciones. El Eterno las puso ahí para guiarnos, para señalar el día, la noche, para separar el día de la noche, también para las estaciones, los meses, los años, solamente para eso. No le puso para que estemos adorando, para que les rindamos culto, para que creamos que por medio de tal signo zodiacal hay tal energía, porque la luna se puso en tal lugar hay tal energía. No, no es para estas cosas, así estamos teniendo otros dioses. Cuando yo digo yo soy de tal signo, estoy teniendo otro dios. Y no solamente de esta manera, tenemos amuletos con estas cosas, con los signos zodiacales. Amuletos, dibujos, canciones, cuántas cosas que debemos sacar de nuestras vidas, que debemos apartarnos de esto, porque esto también es idolatría y no es algo menor, porque hoy en día está a grandes rasgos, la mayoría de la gente usa que remeras, que cadenitas, que collares, con toda esta simbología. Sí, está cauterizado en la mente de cada uno de nosotros. Para nosotros ya no es malo, ya lo normalizamos, pero no nos damos cuenta que estamos siendo, inclusive dice su palabra, que es malo, leíamos la semana pasada, que para Pascua, para Pesach, nosotros tenemos que sacar todas las cosas, toda la levadura y todas las cosas de idolatrías que nos transforman en anatema, transforman en anatema nuestra casa. Todas estas cosas lo hacen, porque todas estas cosas vienen del mundo y son anatema para el Eterno. Así dice en la Reina Valera 1960, que hubiere oído y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Eso dice el Eterno. Amén. Es algo que el Eterno nunca nos mandó a hacer. Es decir, ¿por qué vamos a salir a ver si está la luna, la silla de la luna, para comenzar mi mes, para comenzar el mes y rendirle culto y hacer fiesta con la silla de la luna? Algo que el Eterno nunca mandó a hacer. Lo mismo con el sol, las estrellas, perdón. Sí. No, es que usando un poquito el uso de razón, si justamente el Eterno no quiere que adoremos a las constelaciones, a las cosas del cielo, no va a poner como señal de comienzo de mes la visualización de la luna. Es más que lógico, no nos va a tentar. El Eterno, además, esto lo puso y no para prueba, lo puso para marcar estaciones. Hay cosas que nos ponen la vida del Eterno para prueba. Sí, lo leíamos la semana pasada. Por ejemplo, los profetas, los falsos profetas. El Eterno pone eso justamente para prueba, para ver cuánto nosotros queremos corregir, queremos caminar en su tornar, en sus escrituras. Pero esto que iba a ser perpetuo, como la luna, el sol y todas las cosas, él no hubiera podido poner eso como señal. Sin embargo, se ha mezclado y se ha cauterizado de tal manera que para la gente es normal. Todos están esperando ver la astilla de la luna para celebrar el rojo de ellos. Es más, hay personas que se pelean,
que discuten, que disciernen distintas opiniones sobre cuándo será hoy, será mañana, y esperan el reporte de Israel y toman decisiones según porcentaje. Si sí la pudimos ver, no la pudimos ver. Nosotros también éramos así. Nosotros también estuvimos ahí. Sabemos de lo que hablamos. También hay negocio en cuanto a esto también. Porque hay páginas que suben la información, pero tenés que pagar para verla. Hasta ese punto llegó todo. Sin embargo, cuando analizamos y vemos todas estas cosas y vamos escudriñando su palabra, nos damos cuenta que no, que estábamos equivocados. Después, obviamente, hay muchos estudios donde hay versículos y palabras que enseñan el por qué no se toma en cuenta esto. Y hay escrituras del Talmud donde reflejan históricamente de que esto acontecía, pero no dice la Torá que debía ser así, no está instruido en la Torá, sino está instruido en las tradiciones judías. Tradiciones rabínicas. Rabínicas. De hecho, contra lo que vino Yeshua. Yeshua vino en contra de todas esas tradiciones de los ancianos. Y esta era una más, era una tradición de los ancianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que seguir escudriñando, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra, de las escrituras. Y es otra cosa también que deberíamos confiar más en nuestro discernimiento. Cuando tenemos una duda, ir y escudriñarla por nuestra cuenta. No digo que no vayan y pregunten, pero no se queden solamente con esa idea en la cabeza. Averigüen de dónde viene, cómo viene, si realmente es instrucción del Eterno o no. De hecho, nos está diciendo en su palabra algo que yo he prohibido, es decir, yo nunca mandé a hacer, nunca el Eterno nos mandó a hacer ese tipo de cosas, pero allí fuimos a hacer. Ignorantemente, inconscientemente, pensando que estábamos en lo correcto, pero no, ese es el problema, que pensábamos que estábamos en lo correcto, y no tiene que ser nuestro pensamiento, sino lo que tenemos que poner en nuestra mente es la Torá, no nuestro pensamiento. Allí radica el problema, cuando nosotros no escudriñamos las escrituras. Salón, hermanita Carla. Como también traía, no se ve la imagen, pero arriba traía lo de los obeliscos, también habla de esto, ¿no es cierto? De los altares altos y cuánto vemos hoy en día que cuánta similitud, mejor dicho, que la vemos con respecto al tipo de idolatría que hay en estos obeliscos. La mayoría debe conocer de dónde viene, que viene de Egipto, viene de Babilonia, donde son piedras que tienen escrituras y son adoradas. Y hoy en día no solamente son adoradas, son centros de ciudades, se han elegido ciudades alrededor de esto, sin saber, desconociendo que también es un modo de adoración, desconociendo esto. Entonces, tenemos que tener cuidado, hasta también en donde estamos. Amén. Entonces, bueno, eso queríamos traer con respecto a esto. Bueno, no se alcanza a ver acá en la imagen que yo puse, pero puse una imagen. No, me estaba riendo porque miren todo lo que pudimos sacar de la primer aliyá de esta porción. Una porción muy profunda, tiene mucho contenido, nos enseña muchísimo, inclusive todo el libro de Deuteronomio, como yo lo decía, es un resumen para el pueblo que estaba preparado para pasar a la tierra prometida, que en realidad, si lo consideramos, somos nosotros hoy en día que estamos preparándonos para pasar
a la tierra prometida. Amén. Amén. La verdad que ya nos pasamos una hora. Sí. Bueno, con respecto a este tema, ¿no es cierto?, que habíamos abordado, es decir, el tema de la idolatría, de los altares altos, de los árboles Aserá, como lo mencionábamos, de, por ejemplo, los que hoy en día serían los famosos arbolitos de Navidad, la adoración al sol, que todos lo conocemos, que es el domingo, también la adoración a la luna, que la observancia con la silla de la luna, también la adoración con las huestes celestiales, es decir, con los signos zodiacales. Todas estas cosas, el Eterno lo que señala es, dice, cualquiera que se haya visto en su pueblo, es decir, en Israel, cometiendo, cualquier hombre o mujer cometiendo este tipo de abominación. Nosotros decimos hoy en día, como esto era para aquel tiempo, muchos van a pensar así, era para aquel tiempo porque, bueno, se mezclaban con otras culturas, con otras cosas, y era para ese entonces, porque hoy en día no, ya hemos despertado la verdad, ya no hacemos ese tipo de cosas. Pero no nos engañemos, porque inconscientemente sí lo hacemos, sí lo hacíamos, y sí, no, porque acá nos está diciendo la escritura, y la escritura es eterna, no es que fue para un solo tiempo, sino es que es eterna. Hemos despertado esa verdad, y hoy en día los mandamientos aplican para hoy en día también. Entonces, ¿de qué manera iba a ser observado en nuestro pueblo si hoy en día el Israel que se ha despertado, ¿no es cierto?, que somos los dispersos, ¿no es cierto?, que hemos nacido en la dispersión? ¿De qué manera adorábamos a estas cosas? Y ya hemos despertado esta verdad, bueno, así, inconscientemente, sin saberlo. La mayoría pensando, ¿no es cierto?, que, bueno, el día de reposo era el domingo. Y sin saber que el domingo lo impuso Constantino y que era una adoración al sol. Hoy en día comprendemos el Eterno por qué pone el Shabbat. Cuando comienza el Shabbat, lo pone al comienzo, es decir, cuando cae el sol, a la caída del sol, para que no estemos adorando al sol. Entonces, ¿qué el Eterno quería? Que solo le adoremos a Él, que a Él le amemos, que a Él le sirvamos, que a Él le adoremos. Cuando comienza el mes, nos dice en luna nueva, y no nos dice en la escritura en la silla de la luna, que quería el Eterno, que no estuviéramos adorando la luna, que comenzáramos el mes como lo comenzaban en las escrituras, cuando no había luna, para que no estemos adorando a las huestes celestiales. Entonces eso también, o sea, era algo que no sabíamos, inconscientemente lo hacíamos. Inconscientemente lo hacíamos sin conocer el origen de dónde había salido, y venía del Islam. Venía de todo ahí. Amén. Amén. Nos dice la hermanita Carla, me dice así un poquito, perdón, como la ausencia que nos queda de la luna. Amén. Así es. Si puedes subir, dice la hermanita Carla. ¿Puedes? A ver si me deja. A ver. Sí, lo que pasa es que es lento. Pero una vez que está en la sube... computadora. Ahí va, hermanita Carla. Bueno, no hay cuántas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, con los signos zodiacales, tenemos remeras con las insignias, con los dibujos de los signos zodiacales. Hay cuántas cosas que ya lo habíamos mencionado, cadenitas, aritos con los signos zodiacales. Es más, mucha gente toma decisiones de sus vidas escuchando horóscopos, en las cuales, o distintas cosas en las cuales dicen que los astros influencian en tu carácter, en tu amor, en tu forma de ser, y todo eso es paganismo, todo eso es idolatría, todo eso es alejarse del Eterno. Nada tiene que ver esas cosas con nuestra vida.
Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que caminar en Torá, tenemos que leer sus escrituras. No me dejas. No, ¿Y yo no puedo acá? no sé si, No. creo que no. No, dice solicitar, dice acá. Y si usted presiona, hermanita, ahí solicitar, A ver si me sale a mí. Sí, no, me sale pero muy lento y no me actualiza la lista. No me la actualizaba. Hace un rato cuando vos entraste sí me actualizó, pero ahora no. bueno, voy a dar los nombres de las páginas, eh, porque no sé cómo lo pongo ahí, pero estoy aquí en la computadora y donde encontré, porque en esta página los animo a que la vean, eh, tiene muchísimo, van a encontrar muchísima idolatría que no sabíamos que era, y wow, wow, porque no conocíamos, y no conocíamos por no investigar, por no leer, por no buscar, por quedarnos con lo que se nos dijo y ya, listo, nos enseñaron esto, bueno, listo, nos enseñaron que es el domingo, bueno, listo, me quedo callado y voy los domingos y el reposo es el domingo. No, cuando el Eterno es bien claro en su palabra y nos dice que a nada debíamos modificar de la palabra y no debíamos ni agregarle ni quitarle. Nos dijeron, comienza el mes con la silla de la luna y nos quedamos ahí y no fuimos a averiguar cuando dice que no debemos ni agregar, ni modificar, ni quitar. Y se hace una modificación cuando se acomoda la palabra de acuerdo a lo que dice el Talmud. Y todo eso es Kabbalah. Todo eso es Kabbalah. Esta página se llama Fosilicer Custom, algo así, .com, abominación.html. No sé si alguno lo desea, se los voy a escribir por privado, mejor se los voy a pasar por privado porque no es difícil de escribirlo. Así que podría copiar y amén, hermanita Carla, amén. Después se lo voy a pasar. No, hay muchísimo. Acá también está la explicación de dónde viene lo que hemos conocido como el rosario. No sé si lo ubican. Bueno, cuántas cosas que usan, por ejemplo, las bendiciones que hacen los sacerdotes católicos, que hacen cuando tiran el agua bendita, todo está, es un montón lo que hay, y está muy bien explicado, es mucha información, está muy bueno. Que es también algo que hacían los, si no me equivoco, estos son los budistas, que también hacen lo mismo con el agua, a bendecir con el famosa agua bendita. Amén. Y bueno, bueno, ahí se ve en la imagen, la imagen que le había puesto, pero muy chiquita, de la Torre Eiffel, y de los obeliscos que había traído. Bueno, acá había otras imágenes más, pero bueno, no se alcanza. Tendríamos que armar un estudio aparte y completo sobre todo este tipo de cosas que la mayoría desconoce. La Japamá, el rosario, sí, también es el, de ahí viene, es Japamala, sí, también está eso acá, y lo que significa. Del hindú. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, son dos páginas. Tengo abierta una acá nada más. Después les voy a pasar al que quiera, escribe por privado, ya sea al Malaj o a mí, y nosotros les vamos a pasar, mandamos, no hay ningún problema. Las páginas para que vean también, bueno, todo lo que
todos los mensajes ocultos que hay detrás de las imágenes. Sí, por ahí tenemos que prestar atención, tener cuidado, estudiar, analizar, no quedarnos con una sola opinión, porque por ahí nos pasa. A nosotros, inclusive, hay fiestas, hay cosas que hacen los rabinos, pero no nos llevan a adorar otros dioses, no nos llevan a transgredir la Torá, y son muy lindas, son tradiciones, cosas lindas, cosas que se puede compartir en familia y se puede llevar a la práctica, pero hay otras cosas que no. Así es, hermanita. Bueno, debemos aprender a observar el comienzo de mes sin la luna. Si no debemos estar adorando eso. Sí, digamos, a ver, nosotros, eso es lo que comentábamos hace un rato, hemos estudiado y hemos identificado, gracias a la misericordia del Padre, ¿no es cierto?, nos ha llevado a distintos estudios y a seguir investigando sobre ese tema, de dónde nace, de qué raíz tiene el tema de esperar la astilla de la luna para declarar el Rosh Hodesh, y nos encontramos de que en la Torá específicamente no está instruido de esta manera como lo sabíamos hacer. Entonces ahí nos llamó la atención, empezamos a seguir escudriñando y a ver qué origen tenía, y justamente una de las páginas esas que estaba nombrando recién, mencionando Ivana, muestra que procede de lo que es el Talmud, lo que son las tradiciones rabínicas, la observancia, y que previo a los rabinos, justamente dentro del rabinato había un rabino que había sido secuestrado dentro del Islam, y por salvar su vida introdujo la observancia de la luna a las leyes rabínicas, a lo que es el Talmud y a lo que es la halajá. Entonces ahí nos dimos cuenta, cuando empezamos a descubrir este origen que está escrito y está bien estudiado en otros lugares, nos dimos cuenta de que debíamos hacer un alto y estudiar más y saber que estábamos equivocados, dar un paso atrás. Por eso hoy en día, cuando yo publico los calendarios que publico, arrancamos justamente sin luna, con la luna nueva, así como dice la escritura, luna nueva, y comprendimos de que ahí se cumplen los días perfectamente para llegar a todas las santas convocaciones y a todas las cosas. Entonces, exactamente, sí, bueno, por eso, la simbología de la luna dentro del Islam es muy fuerte, y vemos todos los países que están alrededor de Israel, en su gran mayoría tienen como símbolo la luna. De hecho, el Islam comienza el mes también observando la astilla de la luna. Entonces, si el Eterno nos está pidiendo ser que seamos una nación santa, que santa significa que seamos apartados, ¿de qué manera vamos a ser apartados, diferentes, si estamos observando igual que otros pueblos? Si estamos haciendo igual que otros pueblos, si nos estamos comportando de la misma manera que otros pueblos. Entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que ser apartados, tenemos que escudriñar más, no nos tenemos que quedar solamente con lo que nos con lo que nos hicieron, o con lo que nos dijo aquella persona que nos está enseñando. A ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde está en la escritura? ¿Está en la escritura? ¿No está en la escritura? Bueno, ¿dónde traes esa historia? ¿De dónde nace? Entonces empiecen a hacerse esas preguntas. De hecho, tampoco se queden con lo que nosotros les estamos enseñando. Nosotros también nos podemos equivocar. Vayan a su escritura, vayan a su Biblia, abran su Biblia. A ver, dice así como está diciendo el hermano. ¿Es realmente lo que dice la escritura?
Entonces, eso tenemos que aprender a hacer, aprender a cuestionarnos todo, cuestionémonos todo. No nos quedemos con lo que nos enseñan. Entonces, vayan y hagan como los de Berea, vayan a la escritura. Está escrito, bueno, está bien, debo obedecer. No está escrito, bueno, analicemos de dónde viene, qué estoy haciendo si hago esto. Hago algo malo, algo que desagrada al Eterno, que va en contra del Eterno haciendo esto, porque he escuchado a muchos decir, no, pero es que en esa época los sacerdotes levitas los que estaban en el Sanedrín, tenían la autoridad de poner cosas o de crear cosas, de agregar leyes, de agregar cosas a la Torá. Tenían esa autoridad, pero es así esto, y nos dice la escritura que tanto el sacerdote, y lo acabamos de leer en la lista número 1 de Shoftim, que el sacerdote y el juez debía juzgar con justo juicio de acuerdo a la escritura. Es decir, si a alguno le agregaba algo y no era conforme a la escritura, entonces eso no lo debo tomar en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos juzgar con justo juicio. De hecho, también vino Yeshua a explicar lo mismo. Entonces tenemos que aprender a discernir. ¿Y cómo lo vamos a discernir? Siempre con la palabra, con la escritura. No nos dejemos llevar porque nos dijo, pero es que el sacerdote eran los levitas y el Sanedrín tiene la autoridad de cambiar tiene la autoridad del Sanedrín de venir y poner una nueva ley que vaya en contra del Eterno. Cuestionémonos eso, pensémoslo un poquito pensemos, porque si tiene la autoridad el Sanedrín de que observemos con la luna, entonces está desconociendo ese sacerdote o el Sanedrín, está desconociendo la escritura donde el Eterno nos es bien claro y nos dice que no adoremos ni al sol ni a la luna. Estaríamos adorando la luna inconscientemente porque no nos damos cuenta, le sacamos fotos a la estrella de la luna, la dibujamos. Estoy diciendo lo que yo hice. Yo le saqué fotos, la dibujé, la hice con foamy, como a Eva le decimos acá, con brillito, puse la luna, puse rojodés por todos lados, hice carteles en las redes sociales, nuevamente lo vuelvo a repetir, son cosas que yo hice, y terminé así, inconscientemente, idolatrando la luna. Creyendo que estaba bien También. Digamos, por no sentarnos y escudriñar y plantearnos. El tema de shofar, sí se toca shofar y es un mandamiento, es una ordenanza del Eterno en ese día de Rosh Hodesh, pero Rosh Hodesh es como lo dice la escritura, es cuando no vemos la luna, es sin luna en el cielo. Así que, y otra de las evidencias que encontramos escrituralmente que esto sucedía de esta manera es justamente con las historias del rey David y el rey Saúl, quien perseguía a David. Y bueno, en la historia, en esa historia de David peleando con Saúl y discutiendo y las idas y vueltas, tenemos como evidencia que en aquel entonces del reinado de Saúl, no se celebraba con la astilla de la luna, ya que no hubiese sido posible para David haberse escondido en el campo mientras celebraban el Rosh Hodesh. Inclusive vemos que duraba un par de días, y sabemos que hoy en día también sucede más o menos lo mismo. Hay 1 o 2 días de luna nueva, se puede dar, no se puede dar, pero hay más posibilidades de que se dé, que haya luna nueva 1 o 2 días, o por ahí cuando comienza la luna nueva es casi imperceptible a los ojos,
Entonces, bueno, se considera 2 días de luna nueva, pero sí, la noche, la luna totalmente oscura. Es lo que encontramos en la escritura y como no está documentado ni está instruido que tenemos que esperar la astilla, ¿por qué ir a hacer la contra? ¿Por qué llevar la contra y creernos, digamos, las historias que vienen en el Talmud? Entonces, digamos, yo sé que hay otras cosas, análisis históricamente traen mucha información, pero hay que, como bien lo decíamos, es del Talmud, es de un origen extraño en la Torá, y tenemos que analizarlo, estudiarlo y ponerlo a juicio. Amén. Amén. Wow. Así es, se celebra con oscuridad. Así es. Exactamente. Y bueno. Así que a no tener miedo porque muchos también he escuchado decir no podemos celebrar con oscuridad porque el Eterno no habita en la oscuridad, no habita en las tinieblas, siendo que sabemos que esto no es así. De hecho, nos muestra, ¿no es cierto?, en la escritura, cuando Moshe sube al monte, el monte se cubrió de oscuridad en una nube densa para protegerlos a ellos. Entonces, ¿de dónde hablaba el Eterno? Hablaba de una nube, dice, densa, oscura, dice. O no nos dice así la escritura. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir a decir lo contrario? ¿No es cierto? Y también he escuchado a muchos predicadores decir que, bueno, no se puede observar el comienzo de mes si no hay luna, porque muchos dicen, presten atención a lo que dicen inconscientemente, dicen, no se puede dar testimonio de lo que no se ve. Entonces pensemos, ¿cómo que no se puede dar testimonio de lo que no se ve? La mayoría entonces ha visto al Eterno. ¿Acaso le hemos visto al Eterno? ¿Que estamos dando testimonio de él? ¿Cuántos de los profetas, de los discípulos que han muerto ya, que están esperando su venida, han muerto sin ver todas estas cosas cumplirse, sin ver el final de los tiempos, y creyendo y dando testimonio con sus palabras de algo que todavía no han visto? ¿O no es así? Entonces, ¿cómo podemos salir a decir, no se puede dar testimonio de lo que no se ve? ¿Qué estamos diciendo? Estamos yendo en contra de la palabra nuevamente, sin darnos cuenta, por repetir otra vez como repetíamos en el mundo, repetíamos lo que nos enseñaban. ¿O no? No hacemos esto, entonces despertemos, abramos los ojos, cuestionémonos todo, escudriñemos, busquemos. Claro que se puede dar testimonio de lo que no se ve, porque al Eterno nadie le ha visto. Esta generación, todos nosotros los que hemos nacido después de que resucitó Yeshua, ¿le hemos visto a Yeshua? No, pero sin embargo creemos en él y creemos en todas las cosas que nos han contado, que hemos leído, sin la necesidad de verlo. Entonces, de eso se trata nuestra fe, de creer en lo que no se ve. Amén. Amén. Bueno, Wow. y ya nos hemos pasado un montón. Ya estamos repasados. Ya estamos repasados. Esta idea quedó muy larga. Voy a tener que partirla después para subirla en YouTube. No, pero igual la van a encontrar en YouTube. Y bueno, ahí los que han escuchado a media, los que han escuchado parte o quieren escuchar y rever otra vez las citas bíblicas y las cosas que charlamos, que hablamos, pueden entrar a verla en nuestro canal de YouTube. Amén. Seguramente mañana o pasado la voy a estar subiendo. Amén. Bueno, por ahora nos vamos a ir despidiendo. Vamos a hacer como siempre hacemos. Hago la bendición sacerdotal. En
en fonética hebrea y la traducción al español para saber lo que estamos haciendo y diciendo. Amén. Amén. Shevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén, amén. Que el Eterno los bendiga, que tengan buen descanso y continuaremos mañana con las próximas aliyot. Amén. Amén. Leila Tov, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים